Muy buenos días a todos. Bienvenidos a un seminario más de la red LATMAT, que es la Red Latinoamericana de Física de la Materia Condensada y Ciencia de Materiales, fundada por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos en Lima, Perú. Esta red está formada por investigadores de muchos países de Latinoamérica, como Brasil, Perú, Colombia, México, Chile, Venezuela, Inglaterra, Argentina, entre otros. Em, y bueno, es un placer para mí presentar a nuestro invitado del día de hoy, el doctor Oscar Manuel Pérez Landeros, de Mexicali, de acá de México. Él es graduado en Ingeniería Mecatrónica en el área de automatización y control del Instituto Tecnológico de Mexicali. Se graduó de esta ingeniería en 2012 y su maestría y su doctorado son en Ingeniería Química de la Universidad Autónoma de Baja California, también del Instituto de Ingeniería en Mexicali, y la maestría en 2015 y el doctorado en 2019. Entonces es investigador tiene 5 años de que se graduó de su doctorado. Del 2015 al 2023 se desarrolló como asistente microscopista de análisis de falla y microscopía avanzada, bueno, en el laboratorio de microscopía del Instituto de Ingeniería de la Universidad Autónoma de Baja California. Y actualmente es profesor investigador de tiempo completo del Instituto de Ingeniería en esta misma Universidad Autónoma de Baja California. Es miembro el Sistema Nacional de Investigadores en México y es autor de 35 artículos. Sus líneas de investigación comprenden eh, capas muy ultradelgadas de metales y semiconductores o thin films, formación de nanopartículas en alto vacío y sus aplicaciones. Bueno, también mediante plasma y FIB, Focus Ion Beam, y fabricación de dispositivos MEMS y microfluídica y sus aplicaciones. Entre ellas las aplicaciones que desarrolla es análisis por espectroscopía y caracterización electrónica, metal mecánica, bueno, y en las industrias metal mecánica y de dispositivos médicos. Ha sido, le han otorgado diversos premios como la mejor tesis de doctorado y el premio en grupo del mejor grupo de física, algo así. Este, bueno, ya ahorita tú lo mencionas, pero es el Yo premio lo doy. en grupo, el premio del grupo de física, del cual él forma parte fundamental. Y bueno, pues hoy nos va a hablar de microfluídica precisamente. Y bueno, pues bienvenido, Oscar, muchas gracias por aceptar la invitación y pues adelante cuando quieras comenzar. Muy bien, muchas gracias, May, por la presentación. Dame oportunidad de compartir. Ahí se está presentando. Sí, todo bien. Todo bien. Ok. Bueno, rápidamente, nomás porque el premio de la tesis es de un compañero, no se la vayamos a robar. A lo mejor confundiste con el mérito académico de doctorado. Esa es la distinción nada más que tengo. Pero muchas gracias. Bueno, voy a comenzar por el título de la presentación, que es Innovación en micro y nanotecnología mediante manufactura aditiva y prototipado rápido para aplicaciones en sensores. Mi nombre es Oscar Manuel Pérez Landeros y como bien mencionaba Maggie, soy profesor investigador del Instituto de Ingeniería y estoy presentando justamente desde mi ciudad natal, Mexicali, Baja California. Es la capital del estado, ¿sí? Se encuentra en la frontera norte, justo debajo del estado de California, en Estados Unidos. Y bueno, tenemos mucha relación y hay mucho vínculo industrial con este país, ¿no? Laboro en el Instituto de Ingeniería,
que forma parte de la Universidad Autónoma del Estado, la UABC. Y trabajo directamente en el laboratorio del LSMN, el Laboratorio de Semiconductores, Microelectrónica y Nanotecnología. Este instituto fue fundado en 1981, todavía no nacía yo. Eh, y bueno, nos dedicamos principalmente al área de la microelectrónica, sensores de luz, actualmente también sensores de gas, sensores de algunos fluidos. Estamos incursionando en el tema que precisamente vengo a presentar. No tiene mucho tiempo, prácticamente el tiempo que yo tengo como investigador, si acaso, o incluso menos, ¿no? Voy a darles una breve introducción al tema que viene siendo lo básico de la litografía suave o soft lithography para PDMS, el polidimetilsiloxano, un polímero muy aplicado en microfluídica. Manufactura avanzada, algunas tecnologías utilizadas también justamente para prototipado rápido. Dispositivos lock o lock devices, que son Lab on a Chip, una vertiente de los dispositivos de microfluídica que a su vez también son una vertiente de los dispositivos MEMS, el acrónimo para Microelectromechanical Devices, que son dispositivos microelectrónicos y mecánicos. Ya lo hablaremos. También algunas motivaciones de este proyecto. Un ejemplo de nuestro primer proyecto llamado Fishbulb y aplicaciones también que se buscan, algunas otras en las que también estamos incursionando y otras simplemente de ejemplo muy aplicadas actualmente en investigación. Y pues para empezar con la introducción, justamente la fotolitografía suave, soft lithography para PDMS, el proceso básico, aquí está representado muy básicamente. Comienzo aparte de un sustrato, generalmente una oblea de silicio, eh, el sustrato por excelencia para la industria microelectrónica. El soft lithography es la forma suave o la forma de fotolitografía utilizada en la industria para dispositivos rígidos, en este caso para dispositivos flexibles y en este caso también para dispositivos flexibles de microfluídica. Comienzas con este sustrato, como mencionaba, y luego se hace un patterning de una sustancia sensible a la luz UV para generar un patrón sobre esta oblea. Dicho patrón después es sumergido o moldeado en PDMS, no únicamente PDMS, pero como menciono, es de lo más común, tiene muchas propiedades, al ser un silicón, tiene muchas propiedades ópticas, mecánicas muy útiles para las aplicaciones, además de que es biocompatible, entonces en esas aplicaciones tiene muchísimo uso. Este molde se le permite curar, hay diferentes maneras, puede curar por medio de catalizador, también por medio de luz, por medio de horneados y algunos mix unas mezclas de estas formas. El patrón ya curado se desprende de la oblea y mantiene aquel patrón que se generó al inicio con el SU8 o con la resina fotocurable y es solo la mitad del proceso. Sin embargo, este proceso se puede repetir para generar capas y unirlas entre ellas o simplemente una nueva película de PDMS sin ningún patrón se coloca sobre el patrón anterior y se unen. ¿Cómo se unen? Bueno, hay varias maneras, algunas más simples que otras. Justamente parte de esta experimentación que voy a mostrar aquí, de este tema, es una de las motivaciones es poder evitar las técnicas que son más difíciles de detener o costosas o difíciles de manejar. Pero bueno, una de ellas sería la activación por plasma, que consta de activar el PDMS con una limpieza plasma y ponerlo en contacto con su siguiente capa de PDMS. Esto le permite generar enlaces químicos y muy buenos, ¿no? No hay fugas, ya no se vuelve a desprender, claro. Y la otra técnica más asequible generalmente sería utilizar PDMS sin curar, ponerlo sobre el patrón y después curarlo para que se adhieran de manera también química, inicialmente mecánica. Al final tenemos un dispositivo que puede ser cualquier patrono, en este caso es un mezclador, es un clásico dispositivo para mezclar, como pueden ver, tiene de su lado derecho tiene dos entradas, recorre el circuito y por fenómenos físicos, principalmente la difusión, se mezcla.
La característica principal de estos dispositivos, al estar en una escala micrométrica, 200, 100 micrómetros de diámetro o de longitud característica del canal, diámetro característico, perdón, del canal, pues prácticamente mantiene imposible la característica de flujo eh, turbulento. Por lo tanto, es laminar siempre y dominan las fuerzas viscosas. Entonces, la mezcla en estos dispositivos ocurre de esa manera, ¿no? Principalmente por difusión y de ahí que se necesitan circuitos como este relativamente largos en forma de serpentín, aunque los hay de muchos otros diseños. Técnicas que se requieren o que requerimos nosotros para, decirlo así, evitar estas otras técnicas más difíciles de tener, ¿no? Menos asequibles, más costosas, más complicadas, requieren obviamente también más preparación. Eh, y bueno, aunque a veces sí se tiene esa preparación, aunque a veces sí se tienen esos equipos, a veces es difícil, ¿no? Una de las principales motivaciones también es justamente que cuando no se tienen, hay que buscar la manera, ¿no? Y no me dejarán mentir, es difícil generalmente obtener recursos, ¿no? Sobre todo hablando aquí en México, pues es una de las cosas que hay que llevar de la mano junto con la investigación, ¿no? No nos dedicamos únicamente a la investigación, sino también a adquirir proyectos, a adquirir el recurso para poder avanzar en el proyecto. Entonces, bueno, aquí muestro yo cuatro técnicas principales. Usamos algunas para más adelante en algunos dispositivos de ejemplo que voy a mostrar, o se pueden incluso usar todas para diferentes partes del proceso. Una de las técnicas más usadas es la de FDM, que es Fuse Deposition Modeling, la clásica impresión 3D que seguro han de conocer, la que consta de un filamento sólido que se va extruyendo poco a poco, se funde, se extruye y capa a capa se va generando un patrón hasta que obtienes una estructura 3D final como cualquiera de las que podemos ver abajo. Algunas son impresas por esta técnica, otras son impresas por DLS, otras son cortadas por láser, otras son cortadas por router. La técnica de FDM la utilizamos principalmente en una técnica que ya tiene sus años, como del 2015 más o menos, creo que encontré la primera publicación, le llaman escargot. Básicamente es hacer un molde o un contramolde de los canales por alguna resina o algún polímero que se pueda consumir por un ataque químico. En este caso, para la técnica de FDM, lo más común, lo más utilizado es el ABS, un polímero que fácilmente puedes atacar con acetona. Y volvemos a lo mismo, acetona es una sustancia que puedes tener fácilmente en tu laboratorio y que no es costosa. Las impresiones o las estructuras 3D que se logran hacer por FDM quedan sumergidas nuevamente en el PDMS. Si olvido mencionarlo en algún momento, este PDMS es el que usamos para todo, ¿no? Los ejemplos van casi de la mano siempre con PDMS. Y bien, este polímero que queda sumergido en PDMS, una vez que se cura el PDMS, puede ser puesto en ultrasonido con acetona. Justamente, bueno, no puede ser, es lo que se hace. Se sumerge en acetona con ultrasonido para acelerar el proceso. El acetona no ataca al PDMS, completamente resistente a la acetona. Después de un tiempo, todo lo que era el canal aparece porque el ABS pues es atacado por completo y los canales quedan libres. Esa es una de las formas, es llamada Scargot, que es Embedded Scaffold Open Technology. Pues prácticamente el scaffold es esta estructura hecha por FDM. Luego tenemos de izquierda a derecha, ¿no? Comenzamos con FDM, luego DLS, que es es una de las tantas técnicas que hay para fotocurado de resina. En este caso no se utiliza la resina que es muy común, la SU8, probablemente puedan conocerla. Esta resina se utiliza en, en la industria microelectrónica, es muy común que se utilice en la industria microelectrónica para fotolitografía de dispositivos sobre obleas de silicio o incluso también para escritura directa de los mismos dispositivos microelectrónicos. Y bien, la técnica es prácticamente lo mismo. Algunas utilizan un láser puntual, algunas utilizan un juego de espejos, algunas utilizan un display LCD. En este caso, la que muestro aquí y la que utilizamos nosotros es un display LCD. Prácticamente hace las veces de una máscara para,
para aquellos que a lo mejor no estén familiarizados con el proceso de fotolitografía clásico, no el suave ni el de escritura directa, bueno, siempre hay eh, procesos de enmascarado. Esta máscara genera el patrón, básicamente. Entonces, en la técnica de FDM es un equipo de CNC, de control numérico, código G, genera las rutas, las escribe línea a línea y capa a capa con material fundido, y en este caso es una tina de resina líquida con máscaras cambiantes por medio de la pantalla LCD, quien bloquea la luz UV, y la luz UV es quien hace el trabajo de curar la resina, generar patrones y construir estructuras 3D también como las que vemos abajo, cualquiera de ellas podría ser fácilmente. Estos patrones directamente, y es lo que más usamos actualmente, directamente te permiten tener un dispositivo eh, muy similar al que se puede obtener por fotolitografía suave. Puede ser flexible, puede ser rígido, y simplemente está limitado a dos cosas: el tipo de resina que puedas tener para fotocurado y la resolución del equipo de DLS o del equipo de fotolitografía. ¿Cuáles son las resoluciones más estándar? Regresando al mismo tema de equipos asequibles. Para equipos asequibles, digamos 400, 500, $600, hablamos de resoluciones laterales de 35 micras y en altura de 10 micras, más o menos. Es decir, que podemos generar patrones de 35 y cualquier múltiplo de 35 en el eje XY, y podemos generar patrones en el eje Z de múltiplos de 10 micras. Para el caso de MEMS, de dispositivos de la industria microelectrónica, es muy complicado con estas tecnologías que estoy hablando y que seguiré hablando más adelante, alcanzar las resoluciones que actualmente se requiere. La industria microelectrónica trabaja en el orden ya de los nanómetros definitivamente, decenas de nanómetros, y por lo tanto para nosotros eso es algo inalcanzable por lo pronto. Con estas técnicas no se puede alcanzar. Sin embargo, en la parte de los microdispositivos, aquellos que sus componentes siguen siendo micro, diferente de la industria microelectrónica, que el dispositivo es micro en general, sin embargo, sus componentes son nanométricos, capa a capa también, nanoestructuras del tipo 2D, películas por películas que son atacadas químicamente y que generan un patrón tridimensional. En este caso, hacemos lo mismo, pero a escala micrométrica. Entonces, para no ahondar más en el DLS, lo vamos a ver más adelante. Pasaremos al CNC láser, que también ayuda mucho. Es una técnica que nos va a limitar en cuanto a la resolución también. Va a depender de la resolución del láser. Evidentemente, si no es que no se puedan alcanzar resoluciones nanométricas, sino que esto ya sería muy costoso. Para equipos láser asequibles, nuevamente, 400, 500, $600, pues vamos a tener resoluciones aproximadamente de 200 micras, alrededor de 200 micras, y la resolución en Z sigue siendo la misma. Todos estos equipos funcionan mecánicamente o electromecánicamente, funcionan por medio de motores a pasos que nos permiten resoluciones bastante finas en el eje Z, en el eje X y Y. Sin embargo, la limitante es una suma de las resoluciones de los motores y la resolución de tu sonda de prueba, que en este caso es un láser, y las distintas técnicas no tienen también su análogo en, digamos, spot size o tamaño de punto para el láser. Para la DLS sería el tamaño de píxel, para la FDM sería el diámetro del nozzle, que viene siendo la punta de extrusión del equipo. Con este láser podemos hacer también cualquier estructura como la que vemos acá abajo. Es una máquina CNC de 2.5 ejes. Prácticamente funciona en X y en Y con movimientos en Z limitados, por eso es que 2.5 ejes. Eh, Ventajas de este tipo de equipos para este tipo de técnicas, bueno, es el costo una. La otra es que tampoco requiere un gran conocimiento en control de este tipo de CNCs, son fáciles de controlar. El diseño no te requiere mucha experiencia en el 3D, puedes incluso trabajar en 2D. Es tan versátil que puedes trabajar con imágenes del tipo raster, cualquier tipo de imagen raster, dependiendo del software. Me refiero a imágenes eh, planas, imágenes que pueden ser del tipo PDF, que pueden ser del tipo JPG, PNG, y que puedes incluso diseñar tus máscaras o tus patrones desde un Word, un PowerPoint, Photoshop, si ya eres más avanzado en el diseño. Y bueno, la resolución va a estar vinculada
a tu capacidad de hacer diseños con el mínimo píxel posible y con el mayor contraste posible para que el equipo pueda entender y definir su spot size, su mínimo spot size en este caso del láser, ¿no? Su tamaño de punto. Y por último, otra técnica muy utilizada, la que tiene menos resolución de todas, porque esta ya tiene un tercer factor, viene siendo la herramienta de corte. El tercer factor, tenemos, voy a repetir, la resolución de los motores, eh, el tamaño, el diámetro de la sonda de prueba, que en este caso no sería una sonda de prueba, sino la herramienta, y también algunas variaciones típicas de estos equipos mecánicas. Son variaciones, al final de cuentas, esta es una técnica que no es aditiva, cabe resaltar, esta es una técnica sustractiva, la del láser, olvidé mencionarlo, pero es aditiva y además puede ser también sustractiva. En el caso del router CNC, bueno, todo lo que mencionamos para el CNC láser aplica. Sin embargo, hay que tener otras consideraciones, como lo digo, la pieza de corte. Aquí sí hay que tener un poco más de experiencia en la parte del corte CNC. Sin embargo, sigue siendo muy fácil. Las rutas de corte se pueden generar con imágenes raster. Y también si ya se tiene la suficiente experiencia con imágenes, perdón, con diseños o modelos 3D y generando un código G. Todos estos equipos tienen diferentes postprocesadores. Los dos primeros, FDM y DLS, funcionan por medio de softwares para generar código G capa a capa que le llaman slicer. Y el CNC Láser y el router CNC son clásicos para softwares como SolidWorks, CATIA, ANSYS, actualmente muy usado Fusion 360 de Autodesk, AutoCAD también de Autodesk, entre otros. Softwares que no son tan utilizados para esto, porque son del tipo raster, pues serían los de diseño clásico para más artísticos, ¿no? Como Photoshop y cualquier software de diseño de imágenes 2D. Bueno, también de manera introductoria mencioné los dispositivos LOC, los dispositivos Lab on a Chip, que son un derivado o digamos un tipo de dispositivo más complejo que simplemente hablar de un dispositivo hecho por fotolitografía suave, soft lithography, que ya incluye control y que incluye una complejidad en su diseño más avanzada, porque básicamente lo que es un lab on a chip, pues precisamente como su nombre lo dice, es un laboratorio en un chip. Le llamamos chip a todo el dispositivo, también en microelectrónica le llamamos chip a todo el dispositivo, un microcontrolador, por ejemplo. Y en este caso, bueno, controlas flujos, como se puede ver en la imagen de la derecha arriba, es un dispositivo lock, sin embargo no tiene todo el control, no es tan complejo, es un dispositivo pasivo. Y abajo a la izquierda tenemos un dispositivo que ya no es pasivo, ya tiene un control electrónico y cumple todas las características para formar parte de lo que es un MEMS, un dispositivo microelectromecánico. Claro, dependiendo de la aplicación, dependiendo de la física con que funcione o de la química con que funcione, puede ser un bio lab on a chip, un bio MEM o un optomem, entre otros, ¿no? Simplemente cambiamos el acrónimo a veces para la aplicación o para el fenómeno que principalmente hace funcionar el dispositivo. Estos dispositivos Lab on a Chip van supliendo cualquier capacidad que puedas tener en un laboratorio y sus grandes ventajas o su gran ventaja, la principal ventaja de todas para estos dispositivos es el muy bajo consumo de reactivos. Esa es una de las grandes ventajas. Puedes hacer prácticamente lo mismo que con equipos de laboratorio que van a requerir sustancias, cantidades más grandes de cualquier reactivo. Y otra de sus ventajas, bueno, en la parte de análisis, en la aplicación, es que suelen ser más sensibles, dependiendo de la técnica en la que lo vas a aplicar, suelen ser más sensibles a concentraciones muy bajas, por ejemplo, de alguna sustancia eh, tóxica, que hablaremos más adelante. Las motivaciones para los, para los dispositivos y para las técnicas que mencioné y que vamos a mencionar como ejemplos de prácticos, ¿no? De lo que se ha realizado en nuestro laboratorio en el LSMN. Bueno, primero que nada, una que ya mencioné varias veces
la parte económica. Esa parte es algo que definitivamente nos lleva a veces a la necesidad de buscar maneras más creativas, definitivamente pues más baratas, más económicas, y en algunos casos pues no más complejas desde la perspectiva de la tecnología, sino más complejas desde la perspectiva justamente de la creatividad, porque hay que buscar la manera de hacer o rehacer cosas que ya se hacen por métodos bien conocidos y pasar a métodos no tan conocidos, pero una vez que se logra, es bien importante porque contribuir en esa parte científica a una publicación que tenga una nueva metodología que te lleva a un dispositivo con resoluciones aceptables, con capacidades aceptables, comparables o quién sabe incluso hasta mejores, pues es muy útil, ¿no? Es muy importante para aquellos lugares donde realmente la parte económica es muy, muy, muy determinante, ¿no? Y bien, la otra, la motivación más social, generalmente viene tomada de la Organización Mundial de la ONU. Y bueno, en este caso nosotros partimos de necesidades básicas como agua limpia para todos, clean water and sanitization es el punto 6, y el 2 que es hambre cero, los tenemos aquí por separado. ¿De qué manera contribuimos o podemos contribuir o estamos tratando de contribuir? Esto es, como les digo, es muy nuevo para el laboratorio, es muy nuevo también para sus servidores, es algo en lo que se sigue trabajando día a día. Pero bueno, podemos contribuir desde varios puntos, ¿no? Uno es precisamente el análisis de las aguas, ¿sí? Ver qué tan limpias son, y otro es justamente limpiarlas, poder separar, discernir entre contaminantes y no solamente censarlos o contabilizarlos. En el caso de hambre cero, también, bueno, trabajar con el agua definitivamente también impacta en el hambre cero desde el punto de vista del riego, que es algo bien importante, pero también impacta desde el punto de vista de la industrialización de los alimentos, donde pues es bien sabido en agricultura, en ganadería, también la aplicación de pesticidas que afectan a la fauna silvestre local y que afectan también al ganado local y afectan directamente también las cosechas de cualquier tipo de alimento que venga de la tierra. Entonces, bueno, hay todo un rastreo de contaminantes o de sustancias tóxicas si nocivas para la salud no solamente de la fauna local, sino también se va propagando hasta diferentes zonas y llega, bueno, al humano, ¿no? Que es, no voy a decir que es lo más importante, pero es uno de los puntos, es en lo que más nos enfocamos, pues precisamente porque eso llega a sus hogares, perdón, en sus alimentos. Y ocurren varias cosas como la bioacumulación de estas sustancias, los antibióticos y los pesticidas, sustancias tóxicas que no necesariamente tenían que estar, por ejemplo, en el ganado, pero al alimentarse de productos de la tierra, pues termina llegando a su organismo y luego al nuestro. Poco a poco esto va generando algún problema. Lo más clásico y a lo que todavía a veces no se alcanza a rastrear con precisión, el cáncer, ¿no? Muchos tipos de cáncer a los que se le pueden asociar sustancias tóxicas de importancia para el hombre, para el humano. Bueno, ya los mencioné, los antibióticos exactamente también son parte de lo que nos motiva a generar dispositivos de este tipo y sabemos, tenemos el entendido por investigaciones previas que somos o que se es capaz por medio de estas técnicas de dispositivos por fabricación fotolitografía suave con resoluciones micrométricas para la detección y también para la separación o la segregación de estas sustancias tóxicas. Y ahora sí, vamos, después de la motivación, vamos al tema principal, que precisamente es una aplicación, y de hecho la primera aplicación y el primer diseño hecho en este laboratorio, en el LSMN, y que todavía está bajo proceso de publicación. Les muestro aquí tres diseños de lo que nosotros llamamos fish valve, válvula de pez.
están fabricados por la tecnología DLS, la que mencioné de resina líquida. Es un tipo de técnica de manufactura avanzada, aditiva. Los diseños que ven aquí, en teoría, bueno, tienen la forma de un pez y escamas, ¿no? Las pequeñas estructuras que ven ahí en el zoom les llamamos nosotros escamas, y estas escamas tienen un propósito, principalmente es generar, entre comillas, turbulencias. Como dijimos, estos dispositivos es prácticamente imposible llevarlos a un régimen turbulento, entonces siempre están en el régimen laminar. Su diámetro característico en el caso para estos peces, estas válvulas de pez, es 200 micras. Y bueno, la circuitería que hay ahí entre las escamas nos dan tres zonas clave. Una es debajo de la escama, otra es entre las escamas y otra es entre renglones de escamas. Ahí, en esas tres zonas, hay parámetros determinantes del flujo que más adelante vamos a hablar y nos van a permitir conocer precisamente las características de que debe cumplir el flujo para generar un resultado, ¿no? Que no me voy a brincar hasta allá, para generar un resultado, y nosotros lo podemos saber por medio de simulación. Antes de llegar a ese punto, voy a explicar el proceso de fabricación de este pez y que es parte del proceso, no el único proceso por el que se pueden obtener. Partimos primero, acá regresándome un poco, desde un diseño CAD. Es un diseño tridimensional, aunque aquí no lo vemos. Casi no se ven, bueno, puedo pensar que casi no se ven las estructuras reales. Las tres estructuras reales están a la mano derecha, y las tres estructuras diseñadas en CAD son las de la mano izquierda. Y bueno, una vez que se tiene la estructura ya impresa en 3D, por la técnica de DLS, resina fotocurable, en este caso resina transparente, para nosotros es muy importante que sea transparente porque así puedes ver el flujo en tiempo real cuando estás haciendo el experimento, los experimentos. Y bueno, no es necesario para la aplicación realmente en algunos casos. En otros casos de análisis, por ejemplo, para mencionarlo antes de llegar ahí, el análisis SERS, el análisis de Raman mejoran la superficie. Bueno, en el caso del pez, nosotros lo que hacemos, una vez impreso, es colocarle una película nanométrica, una película delgada, 2D, bueno, una nanoestructura 2D que viene siendo cobre en este caso. Se deposita por evaporación térmica. Hay que enmascarar. Nuevamente salen aquí a la vista las máscaras para generar los patrones. Esta máscara lo que hace pues es delimitar la zona activa. Esa zona activa va a ser la zona donde vamos a tener cobre que va a ser utilizado más adelante para desplazamiento galvánico. Y bueno, tendríamos la imagen del centro. Saliendo de la imagen de la izquierda, que es la evaporación térmica en alto vacío, tenemos ya el dispositivo con una película delgada de entre 100 a 400 nanómetros de cobre. Posteriormente a eso, hacemos un curado UV con una ventana que para la aplicación de sensado por medio de CERS tiene que ser una ventana de cuarzo principalmente, aunque pueden haber otras formas de hacer que la ventana sea transparente a la técnica y que pueda ser aplicable. Bueno, todo esto es muy artesanal, cabe resaltarlo, lo tengo que mencionar porque justamente creo que es la parte importante de detallar, ¿no? Y sobre todo al momento también de una publicación científica, que alguien más pueda tomar de ahí todo lo necesario. La pieza es impresa en 3D por DLS, pero todo lo de la ventana es hecho prácticamente a mano, con láser o con lámpara UV, obviamente con sus respectivas medidas de seguridad. Y lo que hacemos es prácticamente colocar resina en la ventana de cuarzo o la ventana de vidrio y pegarla directamente en la superficie. Hay mucha complejidad y mucha dificultad que ahí sí no voy a ahondar mucho, pero los canales suelen taparse, ¿no? Es algo que ya sí es una cosa difícil de manejar, pero es en el caso de la aplicación para hacer. Si uno quiere hacer el dispositivo completamente por DLS, se puede hacer completamente por DLS, solamente que vamos a perder la parte de la transparencia. Estos dispositivos fueron simulados y es muy importante la parte de la simulación. ¿Qué se obtiene con la simulación y por qué lo hacemos?
Nosotros controlamos el experimento de desplazamiento galvánico, que mostraré más adelante los resultados de ello, y puede ser cualquier otro experimento. El experimento de microflujo nos permite a nosotros con una bomba piezoeléctrica, nos permite controlar flujos muy, muy finos y muy precisamente, pulsos de este flujo, varias cosas, pero no podemos saber qué ocurre dentro. Entonces podemos saber la velocidad inicial del flujo, podemos saber la presión inicial, ¿sí? Podemos medirla con un flujómetro, el flujo, pero una vez que entra en el dispositivo y se desarrolla el flujo, ya no tenemos acceso a él, ¿no? Ya no sabemos qué ocurre ahí adentro. Entonces, la simulación nos permite más o menos darnos una idea de por dónde se va el flujo. Por ejemplo, en el ejemplo de la izquierda serían una simulación de streamlines, ¿sí? Líneas de flujo. Podemos saber así el recorrido que hace, también podemos saber la presión o las presiones en los distintos puntos que mencioné anteriormente que son importantes, como debajo de las escamas, entre las escamas y entre renglones de escamas. También la velocidad de flujo, temperatura, concentración, algunas cosas. Pero muy, muy importante y que no está escrito aquí en la presentación, el número de Reynolds. El número de Reynolds básicamente nos dice cuándo el flujo es laminar y cuándo es turbulento. Como mencioné antes, definitivamente ya sabemos que es laminar. Sin embargo, en los flujos laminares turbulentos no se tiene claro lo que ocurre entre medio de laminar y turbulento. Hay un gap ahí, digamos, desconocido todavía o no muy cerrado, que se puede ir cerrando más, donde podemos, por medio de microfluídica, saber o acercarnos, ¿no? Saber por qué un flujo turbulento se comporta turbulento más discretamente hasta su valor, que me parece que es 4000 de número de Reynolds, no tiene unidades, ¿no? El número de Reynolds, seguramente lo conocen o lo han escuchado. Y bueno, este número de Reynolds nos dice básicamente la relación que hay entre las fuerzas viscosas y las fuerzas dinámicas, y estas fuerzas este, nos permiten entender de manera más directa o poder asociar de manera más directa lo que ocurre en cada zona y las reacciones que vamos a ver ahí. Para el ejemplo que yo les hablo es, como dije, el desplazamiento galvánico, pero podría ser cualquiera. Normalmente si ponemos una sustancia en agitación, queremos generar nanopartículas, pues sabemos el tiempo, la temperatura, a lo mejor la frecuencia de agitación, todo eso, y estamos en un régimen turbulento generalmente, ¿sí? En un vaso de precipitado, con un agitador magnético, etcétera. Todo eso se conoce bastante bien, pero en la parte laminar no se conoce lo suficiente y sobre todo en el gap que menciono entre turbulento y laminar. Entonces, bueno, es un área de estudio muy, muy interesante y nosotros la aplicamos de una manera. Bueno, les explico lo que vemos aquí antes de pasar a la siguiente. Lo que vemos aquí también son microvórtices sobre todo en la zona de la derecha, debajo de las escamas, y estos microvórtices se buscaban. Tenemos por esta simulación la hipótesis de que sí se lograron, y también tenemos por medio de los resultados de nanopartículas y nanoestructuras generadas que voy a mostrar al final, que definitivamente si fue o no un vórtice, hay una variación muy importante debajo de las escamas o muy diferenciada debajo de las escamas, entre las escamas y entre renglones de escamas, como se puede ver por las líneas de flujo en color rojo sobre las imágenes azules. Y bueno, aquí muestro un poco de los resultados, un zoom a los resultados. Bueno, es una de las válvulas de pez que se está viendo por microscopía SEM. A la izquierda vemos un full view de todo el pez y a la derecha tenemos una imagen un poco más acercada. Ahí podemos ver la escala, 5 milímetros y 2 milímetros. Y no se alcanza a notar tanto, lo vamos a ver aquí más adelante, cómo es que esas nanoestructuras todavía no las vemos, pero todo eso que vemos aquí en blanco, el contraste más brillante, ya son nanoestructuras. No he mencionado que esto se hace eh, nitrato de plata, sí, nitrato de plata, y se generan nanoestructuras de plata por desplazamiento galvánico. Con estas líneas en amarillo, lo que quiero mostrarles es que el flujo es determinante para la posición de las partículas, al menos en una escala macro. Podemos ver cómo el flujo determina la posición de las nanopartículas. En este caso todavía no sabemos de las estructuras X que se formen. Lo que ya puede ser como obvio, ¿no? Como un caudal de un río, como va dibujando las líneas sobre la Tierra. En este caso, va dibujando líneas de estructuras
que todavía no sabemos hasta el momento en la presentación qué son. Y bien, ¿eso es importante para nosotros? Sí, sí es importante porque sabemos ahora por dónde fue la ruta del flujo y las líneas de flujo que son laminares. Es casi eh, pues intuitivo identificar qué es lo que ocurre o cómo es que ocurre, al menos el desplazamiento del reactivo, del nitrato de plata. Hay un factor muy importante en este experimento o en estos experimentos de microflujo, es el gradiente de concentración de la sustancia reactiva. Como dije, en este caso nitrato de plata, comienza en la zona activa con la película de cobre al inicio de la primera fila de escamas con su concentración máxima, pero este gradiente pues va en decremento, ¿no? Va bajando la concentración y eso también es un parámetro más que nos dice estas X partículas o nanoestructuras o estructuras, qué ocurre con ellas, ¿no? Obviamente, para aquí los más expertos en el área, yo no es mi área fuerte, ¿no? La parte química, pero es evidente que la concentración del reactivo es un parámetro importante, así como los parámetros del flujo que ya mencionamos, ¿no? El número de Reynolds nos permite ver, digamos que todos en un solo valor, pero la presión, la temperatura, la velocidad son otros parámetros determinantes de la reacción. Esta es la configuración para el experimento como tal en el pez, que es un desplazamiento galvánico, le llamamos dinámico, desplazamiento galvánico dinámico, porque ocurre pues en movimiento del flujo, ¿no? De manera laminar. Tenemos un control por computadora del equipo, la microbomba piezoeléctrica. De entre las bombas que se utilizan para este tipo de experimentos, esta es la bomba que tiene un mejor control, son las bombas que son más finas. Y en todo el experimento y todo lo que hemos mencionado, esto sería lo menos en lo que se ha economizado, ¿no? Esto es lo más costoso de los experimentos. Bien, la bomba de microflujo pues puede empujar el nitrato de plata. También hicimos otros experimentos también con cloro áurico para generar nanopartículas de oro. Los voy a mencionar ya en los resultados, pero el experimento es el mismo. La sustancia es empujada hacia el pez. Quiero resaltar que el pez, la estructura del pez está aquí, es la fish valve microfluidic chip. Está en una orientación equivocada, 180 grados. Bueno, entra el flujo, ocurre todo el desplazamiento galvánico, línea a línea de escamas, y bueno, al reservorio se va el residuo, lo restante que quede del reagente. ¿Qué obtenemos al final y que es el gran logro de este chip? Este chip, originalmente pensábamos o pensamos todavía, ¿no? En la aplicación para hacer, es que mencioné hace un rato, el Raman mejorado en la superficie. Pero antes de llegar a eso, a un dispositivo capaz de hacer Raman mejorado en la superficie, estamos buscando obtener las nanoestructuras ideales para determinado, es en este caso X sustancia tóxica que quisiéramos censar por medio de Raman, detectar al menos, ¿no? Y bueno, se lograron tres tipos de partículas, las partículas 0D, 1D y 2D. De izquierda a derecha y de arriba a abajo tenemos partículas de plata y abajo nanopartículas de oro. Las nanopartículas de plata, que son semiesféricas irregulares, a la izquierda arriba, bueno, se encontraron en las zonas menos turbulentas, en las zonas iniciales del pez. Sí, aquí el pez, de abajo hacia arriba, viene el flujo. Y ahí, justo llegando a la zona activa, se empiezan a generar nanopartículas. Es lo más común. También renglón a renglón se encuentran nanopartículas, pero su diámetro va cambiando, va disminuyendo según el reactivo, va también, va teniendo menos concentración. Esa es una de las características más fáciles, digamos, de identificar. No se requiere gran parte de la simulación. Sin embargo, en la imagen del centro arriba ya tenemos nanowires, nanohilos. Son una especie de fideos. No voy a mostrar una ampliación de la imagen, pero son una especie de fideos alargados que siguen las líneas de flujo. Aquí en este acercamiento no se ve tanto, pero cuando hacemos un alejamiento, por decirlo de esa manera, sí vemos que los filamentos, los nanowires de plata, tienen
tienen una preferencia por seguir el flujo. Entonces ya es otro parámetro que ahora sí no podríamos ver nosotros directamente en el experimento, ni verlo bajo el microscopio óptico, pero lo podemos ver al final, ¿no? Son los vestigios de lo que ocurrió ahí dentro y por simulación vemos, o vimos al menos en este caso, que las líneas de flujo siguieron un patrón muy parecido al que encontramos después en estos nanowires. Entonces, ¿cuál sería la conclusión para este tipo de partículas? Es que podemos generar estructuras del tipo 1D, o sea, nanowires, mínimamente nanowires, y orientarlos, ¿no? Orientarlos de alguna manera, hacerlos extenderse de alguna manera, porque también encontramos distintas longitudes según subimos en el pez, como va avanzando el flujo, como va bajando la concentración del reagente, y también al mismo tiempo en zonas donde la velocidad del flujo cambia, donde es más veloz o más lento, y también donde la presión cambia de igual manera. Podemos tomar cualquiera de estos parámetros realmente para ver qué ocurre o para sacar hipótesis de qué ocurrió, ¿sí? La dinámica de la formación de la partícula, que es, pues bueno, es algo muy importante poder explicar, ¿no? Definitivamente de manera química, pero también de manera física. Este tipo de cosas, pues, se controlan, como mencioné, por tiempo, por agitación, temperatura, generalmente también a presión atmosférica. Entonces ya se conoce muy bien, pero en este caso no se conoce tanto y tiene la ventaja de que puede ser estas partículas, por ejemplo, ya generadas dentro del mismo pez, pueden quedarse ahí y la misma válvula ya es su tratamiento final para tener una superficie CERS. Claro, repito, este pez tiene muchas variables, está hecho para tener muchas variables y todavía no puede ser usado como un dispositivo CERS. Por último, en la parte de plata, la imagen de arriba a la derecha, eh, son nanohojuelas de plata, están aglomeradas en forma muy parecida. Ahí los compañeros, los colegas y los alumnos que estaban muy emocionados, esto le llamaban ellos como cangrejo, me parece. Le encontramos forma de un cangrejo. En realidad, bueno, son hojuelas de plata que tienen un grosor de 100 nanómetros aproximadamente y el área es como de 2 micras, habían más grandes, habían más pequeños, pero bueno, el grosor de la hojuela que determina que sea una hojuela fue de 100, perdón, 100 nanómetros, entre 100 y 200 nanómetros principalmente. Y claro, nuevamente podemos ver que la concentración de estos cangrejos o de estas estructuras de hojuelas 2D incrementa con la mayor concentración del reagente. Es decir, que sabemos entonces que para las tres situaciones, nanopartículas esféricas o semiesféricas, nanowires y nanojuelas, la concentración, la mayor concentración nos permite tener más de ello, ¿no? Más nanopartículas, más nanowires, más nanojuelas. Bien, pero también ahora ya podemos saber que donde la sustancia es más tranquila, por ejemplo, obtenemos generalmente las nanopartículas semiesféricas. Sí, ahí están tranquilas, tienen tiempo de nuclear y de formarse. En los lugares como por ejemplo entre las escamas, tenemos un incremento de la velocidad, una disminución de la presión, ¿sí? Y se generan los nanowires. Se alcanza a ver a lo mejor, espero que lo puedan apreciar, pero hay una zona de nucleación en la... Vamos a ver si puedo aquí. Zonas de nucleación. Hay una pequeña, un punto un poco más grande en la mayoría de las estructuras de 2D. Esa zona de nucleación, ¿cuál es la hipótesis? Lo que creemos que ocurre es que, bueno, justamente como se encontraron en las zonas donde la velocidad incrementa, pues no le da tiempo a la reacción de ocurrir de manera que genere una partícula, ¿no? El centro de nucleación se va moviendo conforme el flujo arrastra. Entre más veloz es, estos hilos crecen más y conforme menos concentración tenemos, estos hilos crecen menos de igual manera, ¿no? Entonces como que se equilibra y más o menos la longitud de las fibras se mantiene. No mencioné el diámetro de las fibras, pero también está entre 100 y 200 nanómetros. Y la longitud sí puede ser, pues como se ve aquí en la imagen, varias micras, desde 10 micras hasta 60, 70, 80 micras de longitud. Y en el caso de las hojuelas, pues es prácticamente lo mismo. Las hojuelas también bajan su concentración de hojuelas según baja la concentración del reagente y también cambian su tamaño según la concentración del reagente. Y bueno, ellos se encuentran en zonas más turbulentas pues por alguna razón me faltaría
conocimiento y experimento para poder decir por qué, pero así es como ocurre. Luego en el experimento de oro, las tres imágenes de abajo, al ser un experimento más agresivo, químicamente más agresivo por el ácido tetracloráurico, que al final genera subproductos de ácido clorhídrico, no solo generó nanopartículas de oro, los puntos más brillantes, sino que también generó nanoporos. Es decir, pues que el cobre fue atacado, ¿no? Fue atacado y generó nanoporos. No es algo al final que buscáramos, sin embargo, también un resultado que es interesante porque ahora sabemos que si queremos controlar la aparición de poros, la podemos controlar por medio de la concentración, uno, del reactivo, también con la velocidad, el tiempo que le demos, pero al final de cuentas, la velocidad de la reacción, la velocidad del flujo, perdón, va a estar en competencia con la velocidad de la reacción y la concentración. Entonces, nos va a permitir generar poros, nanoporos, ¿sí? Microporos, o también para poder controlar la cantidad, la cantidad de poros. Bueno, se generan nanopartículas semiesféricas también de oro. En el caso del oro, de las partículas del experimento con ácido clorhídrico, no se lograron conseguir filamentos de oro o estructuras del tipo 1D de oro. Sin embargo, sí se encontraron muchas más partículas más esféricas y más grandes, ¿no? Nucleaciones que tuvieron más tiempo de ocurrir y más o menos es el mismo efecto, ¿no? Donde teníamos un flujo más tranquilo, más calmo, tenemos nanopartículas bien formadas, donde el flujo es más acelerado, las partículas se dispersan, no tienen tanto tiempo de nuclear. Y por último, donde sí hubo una repetición, es en la imagen de la derecha abajo, que son nanojuelas también. Por la orientación de estas hojuelas, en este caso la imagen tal vez no es la mejor para decírselos o mostrárselos, pero también son hojuelas, parecen spikes afilados, sin embargo son hojuelas, pero crecen perpendicular casi siempre al sustrato, en este caso de cobre. Y bueno, tienen también grosores un poco, a veces un poco mayores de 200 nanómetros, pero entre 100, 200, 300 nanómetros de grosor y también diámetros característicos de entre 4 y 5 micrómetros de diámetro como resultado experimental de los peces. Eso es para todos los peces que estuvimos probando, que fueron tres diseños distintos, donde la verdad es, no tengo una tabla aquí para mostrar, pero son muchas variables que juegan un papel entre ellas y variaron durante todos los experimentos. Actualmente se busca reducir esa cantidad de variables, ya tenemos un diseño. Prácticamente lo que se hizo con este diseño es quitar la forma del pez, pero mantener las escamas y el número de escamas o la densidad de escamas para poder ver pues, los parámetros que ya conocemos, como la presión, como la velocidad, como el streamlines, pero no tener una presión gradual, variablemente gradual a lo largo del dispositivo, sino que se mantenga por igual línea a línea o renglón a renglón de escamas y todo lo demás sigue siendo igualmente variable. Igual así también como la concentración del reagente. ¿Cuál es el objetivo final de este pez? Que repito, fue el primer experimento, el primer diseño, ya está completado, ya está experimentado, ya está en proceso de publicación. El objetivo final de esto es lograr obtener superficies CERS para aplicaciones también de manera dinámica, ¿sí? En detección de sustancias nocivas para la salud, de interés humano principalmente, pero bueno, al final de cuentas se extiende a la naturaleza en general. Y bueno, ¿cuál es la ventaja y cuál es el mecanismo, lo que permite tener un dispositivo CERS de microfluídica y que nos dé una ventaja? La ventaja es principalmente en la detección. Cuando lo clásico de tener un sustrato CERS es dejar ahí la sustancia de prueba, la ponemos en el sustrato CERS de manera estática, puede ser una concentración muy baja, entonces estas sustancias, sea lo que sea, no va a estar en un punto donde nosotros podamos estar seguros que ahí está, sobre todo entre más baja sea la concentración. Por lo tanto, a la hora de hacer el punto o los puntos o el área por Raman, se vuelve muy complicado, muy difícil encontrar esta sustancia. Y podemos llegar a la conclusión de que no hay sustancia, de que no hay objeto de prueba ahí y estar equivocados. Por lo tanto, con microfluídica o con el dispositivo LOC, reducimos esa área, forzamos a que la sustancia que vamos a analizar pase por un punto, como podemos ver en la imagen de la derecha. ¿Sí? La idea es reducir lo más posible el canal,
Para nosotros actualmente nuestra resolución está hasta las 10 micras, por ahí hacer pasar la sustancia, pero una vez que ya sabemos el tipo de nanopartícula que podemos generar por medio del flujo, podemos hacer nuestro diseño de microfluídica sin pensar en qué manera vamos a colocar estas nanopartículas, porque una ruta sería hacer el dispositivo de microflujo, el lock, y luego sintetizar partículas aparte, la que hayamos visto el resultado en CERS, el mejor resultado, sí, que hayamos visto el incremento de señal, y luego pensar en una manera de depositarla dentro de los canales. Si el canal fue hecho bueno, en la ruta que es de una sola, ¿cómo decirlo? De una sola técnica, la que te permite hacer todo el dispositivo, entradas y salidas, sin tener que hacer la etapa del bonding que se hace en la soft lithography con PDMS, pues no tienes acceso, ¿no? Tienes que tener dos partes para poder hacer el tratamiento, la funcionalización de la superficie y luego cerrar. Entonces, es una de las ventajas poder tener el dispositivo ya cerrado, hacer el desplazamiento galvánico dinámico dentro del canal, dejar todo el canal activo, digamos, todo el canal va a contar con estas nanopartículas, estas nanoestructuras ideales, y vamos a tener una zona de prueba para hacer Raman justo en esa, bueno, para hacer CERS justamente en esa zona donde queremos probar. Un diseño nuevo que quiero mostrarles también como parte lo que ha derivado, ¿no? de todo este estudio, sobre todo en la parte de simulación, que es una parte fuerte, nos gusta mucho porque evita el retrabajo, evita el desperdicio, nos ahorra tiempo definitivamente, aunque las simulaciones suelen ser lentas, pero gastamos menos en material, etc. Es un dispositivo que le llamamos cachanilla, Cachanilla Lock Device for Dynamic Search, que es prácticamente ahora sí el dispositivo que estamos planeando utilizar para hacer dinámico. Ya sabemos cuáles son los parámetros determinantes del flujo que nos van a permitir obtener las partículas ideales para hacer el análisis, para hacer el CERS. Y también ya tenemos una manera, en este caso este dispositivo Cachanilla, para concentrar la solución que vamos a probar, ¿no? La sustancia que queremos probar en el punto donde vamos a hacer el análisis, que es en este caso el centro. Y bien, les cuento, les presumo que justamente este lunes es cuando lo vamos a empezar a fabricar. Ya tenemos el diseño, ya tenemos algunas simulaciones. Este lunes comenzamos con la fabricación. ¿Por qué técnica? La ya mencionada, ¿no? La primerita mencionada, que es fabricación por DLC, o sea, resinas fotocurables, y posteriormente una ventana, ahora sí, una ventana óptima para poder hacer Raman. Lo que les muestro aquí, pues es el diseño a la izquierda, tal cual, y a la derecha una de las simulaciones que lo que intentamos aquí es meter un flujo que permita generar cierta turbulencia para mezclar la sustancia, pero concentrarla a su vez en la zona que, bueno, podemos ver en este caso, es una simulación de magnitud de velocidad, sin embargo, es muy similar para la presión, ahí vamos a encontrar la variación principal de presión, velocidad, streamlines, todo se concentra ahí. No muestro todas las simulaciones, pero todo se concentra justo en el centro de este dispositivo. Vaya, se concentra en el centro, ¿no? Definitivamente ahí es donde tenemos que preocuparnos por hacer el análisis y esa dimensión tiene que ser lo más reducida posible. ¿Cuál es la que podemos hacer mínimamente 35 micras? Y bueno, ojalá pudiésemos también las 10 micras que tenemos de resolución en Z. Otras aplicaciones, ya estas aplicaciones no son algo que hayamos experimentado, pero se planea y ojalá se logre. Ya tenemos algunos dispositivos justamente para empezar a probar, bueno, algunos diseños para empezar a probar. Y bueno, es también el cultivo dinámico de células de cualquier tipo. No es mi área, lo menciono brevemente porque la parte en la que tenemos experiencia ahora es en el diseño. Sin embargo, hay cosas bien importantes que destacar, ¿no? Tú tienes un cultivo que generalmente es estático y eso no es real en el cuerpo humano. Bueno, no es real no solo en el cuerpo humano, ¿no? En cualquier criatura viva no es normal, ¿no? Que todo ocurra de manera estática. Entonces, al tener nosotros la posibilidad de hacer un cultivo dinámico, podemos controlar el flujo, podemos controlar también la presión, podemos controlar incluso a manera de latidos, podemos controlar los pulsos en que el flujo entra y bueno, ya se imaginarán si hay alguien por aquí experto en el área, qué le ocurre a la célula que está adherida a una superficie y que tú quieres probar, que tú quieres ver si realmente puede crecer ahí una célula buena o si realmente quieres ver que no puede crecer una célula mala, cómo le afecta un estrés mecánico, por ejemplo. Algo que ocurre y que fue la hipótesis principal por la que se generaron las partículas 1D, los filamentos, los nanowires, es el esfuerzo cortante. El flujo, pues,
lleva forma laminar, son líneas de flujo y estas líneas de flujo prácticamente, en palabras más coloquiales, empujan la partícula o en este caso empujarían a la célula tratándola de arrancar por esfuerzo cortante de su superficie, lo que le va a dar otras características de crecimiento, otras formas de crecimiento, otras geometrías de crecimiento, permitiéndole o permitiéndonos a nosotros tener en cuenta otros factores que normalmente en flujo estático, perdón, en experimento estático no se podría tener. Otra de las aplicaciones también en las que tenemos mucho interés y en las que también les menciono, estamos trabajando, no tengo imágenes para ello. Tenemos algunos dispositivos que ya se probaron preliminarmente para la captura de nano y microplásticos. En este caso, lo que yo les muestro aquí es para células, pero aplica prácticamente igual. La captura de células, al final de cuentas, estamos hablando de características micrométricas. Funciona perfecto. Y bueno, ¿qué es? Es el poder atrapar células únicas, ¿no? Células solas. También poderlas manipular y segregar o discernir entre célula buena, célula mala. Por ejemplo, un clásico ejemplo que me gusta mucho es el de células cancerígenas, ¿no? Sabiendo que la célula cancerígena va a ser más grande que una célula buena del mismo tipo, nosotros podemos generar canales como los que se encuentran a la izquierda, que van a ir separando, ¿sí? Por mecanismos clásicos de la física de un flujo laminar. En este caso, por ejemplo, la separación por el flujo de Dean, que es una de las formas en las que se mueven las partículas. Una, una comparativa puede ser la inercia, sin embargo no funciona igual que la inercia. Las partículas más masivas se van hacia un lado, las partículas menos masivas se van hacia otro lado. Prácticamente esa es una forma de separar, una forma mecánica de separar entre una circuitería de microflujo, células o partículas, que en este caso pueden ser los microplásticos con los que hemos estado ya trabajando. Atrapar la célula o atrapar la partícula definitivamente también, que ya forma parte, en el caso de las células, pues para estudio unicelular. Pero en el caso de los microplásticos o contaminantes, la idea también sería entonces poder atrapar partículas que queramos. Podemos dejar ir partículas que no nos interesan y podemos atrapar partículas que sí nos interesan, sobre todo si son contaminantes, y de esta manera generar filtros más eficientes para la captura, la limpieza, ¿sí? O sea, la captura y posteriormente, como se dice, la catálisis o la destrucción de la partícula misma en el mismo reactor, porque sería idealmente un lock device que cuente con todas las características. Atrapa, sensa, cuenta y de una vez te encargas de deshacerte de la partícula en el mismo, siendo muy idealistas. Son aplicaciones nada más. Y la manipulación, bueno, la manipulación habla de lo mismo, simplemente pues hay manipulaciones muy complejas, ¿no? Las podemos ver, hay otros mecanismos que son físico-químicos, hay mecanismos más químicos también que te permiten separar la partícula por medio de cargas electrostáticas, por medio de radiofrecuencia, por medio de vibración también, diferentes frecuencias de vibración, que es muy clásico en características macro y micro para separación de partículas. Por ejemplo, para separar partículas en polvo es muy común, en seco. Y muy bien, esto pues bueno, como a manera de ejemplificación de lo que se puede hacer con este tipo de dispositivos. También una de las formas que no se ha trabajado, pero que se pretende, al igual que se tiene eh, el desplazamiento galvánico dinámico, se pueden hacer diseños que te permitan generar nanopartículas y separarlas por otros métodos menos, un poco más físicos o menos físicos, electroquímicos, los que vemos aquí, por ejemplo, que es un separador de partículas en forma de espiral. Es un separador clásico, no hay mucho que estudiar en él, ya se conoce bastante bien, pero claro, se puede, ¿no? Siempre hay huecos que estudiar, pero les muestro un separador clásico, ¿no? Donde podemos ver cómo las partículas de mayor volumen se van hacia un lado, las de menor volumen se mantienen en el medio y las más pequeñas, pues más hacia su derecha, ¿no? Y las separas tú al final en canales individuales y pues puedes tú, un ejemplo de lo que se puede hacer esto muy sencillo es que cuando tienes una síntesis de nanopartículas, pues tú tienes siempre una curva de dispersión, siempre tienes partículas centrales que probablemente si lo controlaste como corresponde, pues son las que tú quieres, pero siempre hay una dispersión, ¿no? Hacia las colas de la curva. Tú los pones en un dispositivo de forma de espiral, haces pasar por ahí el flujo, lo dejas dar vueltas n veces y vas separando entre canales, partículas más grandes, más pequeñas, y tú ya tienes una dispersión cada vez más cerrada, ¿no? Eh, y a la derecha, el próximo diseño en el que queremos trabajar es muy parecido al desplazamiento galvánico. Se busca hacer nanopartículas de X diámetro, sin embargo,
Es un desplazamiento galvánico que tiene de por medio una malla que evita que la reacción ocurra directamente en el caso de pues cobre plata y cobre oro, que no haya contacto físico total con la sustancia, pero que sea intercambio electrónico, perdón, y entonces se ocurra la reducción, pero que la partícula no se adhiera a la superficie de plata. Bueno, es complicado de explicar por la imagen, pero la idea es justamente tener el desplazamiento galvánico por un canal a la salida del dispositivo, ocurriendo en ese momento y evitando por medio de una membrana microporosa polimérica el contacto que les menciono, ¿no? Para evitar que la partícula se quede pegada en el dispositivo y directamente ahora sí expulsar nanopartículas. Gran diferencia del dispositivo inicial que les mencioné de PES, donde las partículas tienen que quedarse ahí pegadas. Claro, algunas sí se van en el reservorio, cosa que no hemos analizado, pero seguramente ocurre. Bueno, no sé si me fui muy rápido, no veo aquí ningún tiempo, ya termino con la presentación. Es tiempo de conclusiones y preguntas. Si alguien quisiera hacer alguna pregunta, estoy listo para ello. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Oscar, por la presentación, muy interesante. Bueno, olvidé mencionar que en Mexicali es todavía una hora menos que la que estoy yo, entonces agradezco bastante al doctor Oscar porque para él eran las 6:30 de la mañana cuando empezó la presentación. Entonces, muchas gracias por madrugar por nosotros. No, no, gracias a Entonces, ustedes. vamos a dar inicio a la sesión de preguntas con los panelistas y quisiera invitar primero al doctor Robert Guzmán de la Universidad Mayor de San Marcos, Perú, hoy es un panelista invitado. Buenos días, Oscar. Buenos días, doctor. Mucho Gracias, gusto. por tu presentación. De verdad que es muy interesante lo que están haciendo y más bien eh, terriblemente interesante. Yo tengo una pregunta un poquito de dos preguntas, ¿no? ¿Existe qué tipo de software libre para mecánica de fluidos en ese tipo de régimen ustedes trabajan? Y por otro Ajá. lado, aquello que sí me interesa, ustedes eh, tienen la intención de poder obtener en especial, uno de los intereses para poder hacer ese tipo de dispositivos de ustedes es poder capturar partículas pequeñas contaminantes, ¿no? Y yo me pregunto, ¿cuál es el análisis entre densidades del líquido y la partícula que ustedes quieren capturar? Y según ese análisis, más o menos, ¿cuál es el criterio para diseñar las cavidades que ustedes perfilan, ¿no? Bueno, fuera de eso, la verdad que el trabajo está muy interesante y bueno, felicitaciones, de verdad es una cosa terrible lo que van a hacer allí con estas cosas. Muchas gracias, Oscar. Y después, atento a su respuesta. Gracias a ti, Robert, por la pregunta. Bueno, primero la del software. Nosotros utilizamos software que no es gratuito. Usamos un software llamado COMSOL. Se me olvidó mencionarlo durante toda la Thompson. presentación. COMSOL, ajá. COMOLS, COMSOL. Ah, L, hasta la L. Igual por el chat de ahorita le puedo escribir esos detalles. COMSOL, bueno, lo usamos para hacer las simulaciones de este estilo. El diseño también se hace dentro de COMSOL, sin embargo, la parte del CAD se puede hacer en cualquier software y se puede exportar a un archivo legible para el software de COMSOL. No está muy adaptado para la parte del diseño, la verdad, COMSOL está mucho mejor adaptado para la parte de la simulación. Una comparativa que hemos hecho y que me gusta a mí también en cuanto a softwares es COMSOL versus ANSYS, que es ANSYS un software muy industrial, lo conoce mucha gente. Puede ser muy comparable también a SolidWorks. Bueno, estos softwares están también bien preparados para la simulación, pero también para el diseño. Esa es la gran diferencia con COMSOL. Sin embargo, creo que COMSOL es más asequible, es más económico. Igual funciona también como la mayoría de los softwares de este estilo, que puedes comprar módulos de física por separado.
Se requieren varios módulos definitivamente para que puedas llegar a una simulación de este estilo. Pues requieres parte de fluidos, que sería, digamos, un módulo, aunque hay muchos módulos de fluido, parte también física, electromagnética, depende de la complejidad del dispositivo, entonces tú sabrías el software. Gratuitos no conozco ninguno, sin embargo, sí conozco versiones de estudiante, que bien, puede ser ANSYS mismo, tiene versiones de estudiante, y también está Fusion 360, creo que SolidWorks también igual tiene versión de estudiante. Sin embargo, hay una limitante bien importante en simulación, no en el diseño, y es la limitante de la cantidad de nodos o la cantidad de elementos. Estos softwares, todos los que he mencionado, funcionan por análisis de elemento finito. Y para que tú puedas tener una buena resolución de tu experimento sobre todas las escalas que estamos manejando, micrométricas, incluso algunas dimensiones ya se vuelven de interés nanométrico, eh, pues ocupas tener tú celdas de este estilo, ¿no? El elemento finito como tal, cada uno de los elementos y sus nodos, pues repetidas veces. ¿Cuántas? Muchísimas. Los softwares gratuitos o más bien los softwares versión de estudiante, te limitan justamente en eso. Entonces te permite hacer simulación, te permite practicar, te permite conocer el software y hacer cosas a macro escala, pero no te permite hacer cosas a micro y nanoscala porque se te incrementan por millones la cantidad de células, ¿no? O de elementos finitos. Bueno, eso para responder esa pregunta, creo. Igual si algo queda ahí volando me puedes decir. Pero bueno, yo diría entonces console, versiones de estudiante para console, SolidWorks o ANSYS, que están muy limitadas por la parte de los elementos. Console tiene 14 días de uso gratuito, en realidad no son muchos. ANSYS tiene más meses, pero también se limita. Y bueno, hasta ahí por esa parte. En la parte de la pregunta, fue un poquito extensa, a ver si logro recordar bien, pero para las sustancias, bueno, la principal respuesta aquí es que las sustancias no las tenemos todavía bien definidas. Hay algunas sustancias que tenemos interés y que son al final de cuentas más bien de tamaño molecular. No hemos hecho el experimento como tal, los canales son micrométricos, sí es bien importante la dimensión del canal, pero no tiene que ser necesariamente comparable con la molécula misma, ¿no? La molécula va a ser muy pequeña. Eh, ¿Qué moléculas? Pues son pesticidas en la región de Mexicali, tenemos en el Valle de Mexicali, pues hay muchas partes que se maneja la agricultura y la ganadería, y pues tenemos diversos antibióticos que se manejan, ahorita no recuerdo incluso los nombres, teníamos dos principales, pero se me fueron ahorita de la mente. Hay sustancias muy importantes en el agua también derivadas de los polímeros, que son los PFAS, también que tenemos en la mente, ¿no? Poderlos probar. Sin embargo, ninguna relación físico-química que pueda haber entre el canal y estas sustancias no se ha probado. Le mentiría. Tendría yo al final, cuando realmente hagamos el experimento, empezar a hacer modificaciones y empezar a hacer estudio de qué realmente es importante. Hasta ahorita, lo que tenemos, digamos, entre comillas, controlado, es lo que es importante para la generación de las partículas y a su vez la generación del sustrato CERS mejorado en la superficie, ¿no? Bueno, el dispositivo CERS o la superficie CERS. Creo que con eso espero responder su pregunta, si no, estoy atento para cualquier otra duda. Eh, eh, bueno, claro, sí, yo imaginaba que va a ser un estudio muy intenso. Hay incluso a veces, estoy pensando yo en las centrifugadoras que te determinan cuánta cantidad de plasma sanguíneo hay, digamos, ¿no? Ujú, Y te puede separar cada partícula de ese tipo. Por ahí más o menos sí hay pregunta. Ahora, ese dispositivo que estabas mostrando, digamos, ese diseño que está allí, digamos, ¿no? Ujú, Yo hago simulaciones también. Yo me preguntaba, ¿no? Sí, yo imaginaba que hay que hacer un gran mallado para poder simular algo que tenga sentido allí, digamos, ¿no? ujú. Y más o menos te pregunto, para hacer ese tipo de simulación, eh, ¿cuál es el costo computacional? ¿Cuántos procesadores para determinado tiempo? ¿Cuánta RAM uno estima, digamos, ¿no? Usar. Sí, bueno, los aspectos técnicos como tal, precisos de computación para los equipos para usar console, no los tengo así muy claros. Mínimamente las tarjetas gráficas no están tan limitadas como ANSYS, por ejemplo, que pide cierto tipo de arquitectura para poder funcionar bien, bien. Console es mucho más abierto, mucho más ligero, pero en cantidades de RAM, y eso no recuerdo. Para ANSYS está en el límite de 8 RAM
puede ser incluso menos, pero creo que te piden 8 para la tarjeta gráfica y en console no recuerdo exactamente cuál sería, ¿no? En el caso de la computación, exactamente no, tampoco no recuerdo el número de elementos, por ejemplo, pero suelen ser simulaciones que sí nos llevan tiempo. La computadora que usamos para esto incluso es una laptop de un estudiante, claro, es una buena laptop, Alienware, que le digo, no recuerdo las capacidades técnicas, ¿no?, que tiene el equipo, pero sí, sí suelen ser pesaditos, sí suele ser pesadito. Claro, hay que tener un buen control de los elementos. Hay zonas importantes y bueno, y si, como dices, tienes experiencia, pero igual los que estén escuchando que a lo mejor no tengan experiencia, hay que tener un buen control de los elementos y saberlos economizar o eficientizar, ¿no? En la zona central, por ejemplo, para nosotros, que es la zona principal de prueba, ahí tendríamos que tener un mallado más fino, definitivamente, o sea, tener un mayor número de elementos. Las periferias y el sólido del dispositivo o donde se desarrolla el flujo, ahí pues puede ser menos importante. Claro, siempre va a ser mejor más que menos, ¿no? Pero nos lleva mucho tiempo de computación, a veces se tiene que quedar la computadora ahí días, este, y bueno, uno ya de repente no sabe ni cuándo la computadora se quedó pegada, ¿no? Y al final no hay resultado. Pero por ahí va la respuesta. Sé que no es muy concreta en cuanto a lo técnico, pero sí es un punto, es un aspecto bien relevante. En cuanto a la otra parte de la misma pregunta, ahorita que mencionaste la parte de quería ir al dispositivo. Sí, dispositivos inerciales que te permiten desplazar las partículas en un sentido, es algo de lo que buscamos. Por ejemplo, este es para separar, pero tú le agregas una curva a un dispositivo microfluídica y vas a obtener siempre este efecto, ¿no? Que las partículas se carguen hacia un lado, parecido como una fuerza centrífuga, pero un poco como a la inversa, ¿no? Entonces, estos dispositivos te permiten a ti llevar las partículas a una zona de análisis en concreto. Justamente lo que hacemos nosotros con este dispositivo Cachanilla o lo que queremos hacer es lo opuesto. No estamos buscando que las partículas se vayan hacia un lado en específico, sino generar una zona de turbulencia, pero una zona de turbulencia concentrada, una sola zona de turbulencia puntual, que es justo el centro. La idea no es orientar las partículas en la zona del análisis justamente, sino mantenerlas ahí por medio de turbulencia. Los microvórtices que se generan ahí, que no están mostrados ahorita en este tipo de simulación, pues son los que nos permiten atrapar partículas, en el caso de partículas más grandes para nanopartículas de plástico o micropartículas de plástico o células en pequeños cajones parecidos a lo de las escamas del pez, que te permite generar estos microvórtices que se ven aquí, ¿no? Pues me refiero a esta zona de aquí, bueno, también es rojo, entre las escamas, debajo de las escamas, perdón, y esos vórtices se quedan ahí, ya son estáticos, ¿no? La partícula que se queda atrapada ahí o la célula que se queda atrapada ahí ya no sale. Por lo tanto, buscábamos justamente nosotros pensar aquí en esto, si fuera aplicable, porque no lo hemos experimentado, pero la, la molécula en cuestión o las moléculas en cuestión, determinada concentración que sea, la idea sería dejarlas encerradas aquí jugando con estos microvórtices que se pueden formar, ¿no? Muchísimas gracias, Oscar. Muy buena presentación y éxitos en todo lo que te venga. Muchísimas Gracias. gracias. Gracias, Muchas Roberto. gracias. Muchas gracias, profesor Robert Guzmán, por la pregunta y Oscar por la respuesta. Vamos ahora con el profesor Alexander Hernández del Centro Atómico de Bariloche en Argentina. Profesor, ¿tiene preguntas? Hola Oscar, sí, la verdad, bueno, también agradecerte por la presentación y felicitarte, la verdad, es muy interesante lo que hacen y además con aplicaciones bien concretas. Y yo también hago simulaciones aquí, así que obviamente lo primero que me salen son preguntas relacionadas con con las simulaciones, parecidas a la pregunta que hizo Robert. Según entendí, ustedes usan las simulaciones justamente para predecir determinadas propiedades porque ahí te ahorra tiempo, por ejemplo, a la hora de hacer un dispositivo concreto. O sea, si primero pruebas un poco con las simulaciones, puedes después ya hacer un dispositivo con las características que ustedes quieren. Respecto a esto y también la pregunta de cuán exactas son las simulaciones. Mencionaste que habían casos en los que era más difícil predecir las propiedades, ya sea por el tamaño o ya sea por la grilla que necesitas y demás. Entonces, la pregunta concreta es,
¿cuán útiles le resultan las simulaciones? ¿Se han dado casos que, por ejemplo, puedan obtener una propiedad y después cuando van y hacen el dispositivo no es lo que ustedes esperaban? O sea, ¿cuán buenas son las simulaciones en estos casos? Pues mire, Alexander, la respuesta, le voy a dar varias respuestas y es variada dependiendo del caso, ¿no? También dependiendo del diseño. Justamente hace poco hicimos un nuevo diseño derivado de la válvula de pez y no las conté, pero han de ser unas 50 piezas fallidas que se diseñaron, ¿no? Pero bueno, seguramente estas 50 piezas fallidas pudieron haber sido, no sé, 500, quién sabe cuántas más. ¿Qué tan bueno es un resultado o no? Todavía probablemente nos faltaría más experimentación para poder decirlo, pero mostrando, pues sí, en cualquiera de estos, hay cosas que no vamos a saber, ¿no? Esa es la parte que me parece incluso todavía más importante que el desperdicio de material, ¿no? Esa a lo mejor se puede, al final de cuentas estamos hablando de técnicas que son, entre comillas, asequibles para quien sea. Y bueno, el ahorro de material sería la parte menos importante y la de tiempo. Poder conocer parámetros determinantes del flujo que no se pueden conocer simplemente por saber la velocidad o el flujo volumétrico o la presión inicial de tu válvula o tu bomba que está empujando la sustancia. ¿Sí? Una vez que se desarrolla el flujo en el dispositivo, tú ya no sabes nada, no lo puedes medir. Hay maneras, sí, sí hay maneras de medir algunas cosas, ¿no? El flujo se puede medir con un flujómetro, sin embargo, que sí contamos, por ejemplo, pero eso ocurre en el flujómetro a la entrada, antes de entrar en el pez o a la salida. Entonces, todo lo que ocurre dentro del pez no lo podemos saber. La mejor manera es calcularlo y la manera de calcularlo más eficiente, pues es actualmente, afortunadamente, con simulación. Entonces, estas variaciones de presión que se sabe que van a ocurrir donde un patrón, por ejemplo, las escamas se cierra o se abre más, donde hay más espacio, menos espacio, cambia la presión, cambia la velocidad. Tenemos también derivadas temperaturas de ahí y las líneas de flujo, ¿no? El sentido que sigue el flujo, todo ese tipo de cosas, yo creo que es lo más importante. ¿Qué tan preciso es? Pues tampoco podemos estar muy seguros de la precisión, ¿no? De lo que estamos calculando. Sin embargo, cosas como esta nos dicen a nosotros que lo hacemos, digamos, más o menos bien. La zona de aquí, ya no estoy muy seguro si este pez, creo que es esta zona de acá, bueno, hay un rayadero ya, pero están estas 4 escamas aquí, son las 4 escamas de la imagen de la derecha del SEM. Y las líneas del flujo nos dicen perfectamente, muy parecido, cómo es que las partículas iban al menos circular o cómo iba a circular el reactivo, ¿no? En este caso. Podemos ver en la imagen de la derecha, entonces, justamente ahí donde aparece y desaparecen las líneas amarillas, que hay una relación bien, bien similar, ¿no? A lo que simulamos. Ocurre el regreso de un vórtice, ocurre que las líneas de flujo salen y entran de la concavidad de la escama y podemos saber eso. Otra cosa más, bueno, la concentración también se puede ir calculando cómo va disminuyendo según la tasa de reacción. Pero otra cosa más que nos dice más o menos qué tan bueno es o no, son estos experimentos. Porque aquí ya tenemos, nosotros partimos del experimento de plata y según el experimento, el flujo volumétrico y todo, obtuvimos este tipo de partículas, ¿no? 0D, 1D y 2D, las partículas puntuales, las alargadas, filamentos y las hojuelas. Con esos mismos experimentos, una vez simulado y los patrones, perdón, y los parámetros determinantes del flujo, hacemos nuevamente experimento por triplicado de nanopartículas, o bueno, en el caso de cloro áurico, perdón, y obtenemos un resultado muy similar, muy parecido y muy controlable. Entonces, derivado de ahí es que sabemos que la simulación puede ser o no efectiva, porque no, a lo mejor no sé si lo mencioné muy claramente, pero las partículas que se encuentran aquí a la derecha, perdón, a la izquierda, se encuentran en la misma zona o en las mismas zonas del pez en cuestión para sus diferentes tipos de reactivo, ¿no? Para el nitrato y para el cloroáurico. En el centro por igual, ok, puede haber que el experimento no salió bien o puede ser que simplemente no hay una relación porque el analito, perdón, no el analito, el reagente del reactivo de prueba, pues es diferente, ¿no? No necesariamente se tiene que poder formar los filamentos. No se formaron, no estamos seguros qué tan bueno pudo haber sido el experimento, digamos, en este caso. Y por último, en el caso de la derecha, pues tenemos que para ambos casos también se formaron nanoestructuras del tipo 2D, del tipo Juela. Entonces tenemos 2 de 3, ¿no? Muy similares. Creo que eso es
pues para tu pregunta, ¿no? Si, si no mal entendí, qué tan bueno es o qué tan realista es el experimento contra la simulación. Pues bueno, en este caso mínimo experimentalmente tenemos 2 de 3, ¿no? 66% de match, quisiera decir yo, al menos, ¿no? Buenísimo, gracias. Y después algo que también rescaté mucho de la presentación es como un compromiso social con problemas globales que obviamente impactan en todo el planeta. Eh, Mencionaste, por ejemplo, lo que están haciendo con microplásticos. No sé si quieres profundizar un poco más, por ejemplo, qué objetivos tienen respecto a la investigación de microplásticos. Mencionaste de separarlos, destruirlos, porque los microplásticos son justamente uno de los problemas que más preocupan a nivel global por el impacto que está teniendo. Entonces, si puedes comentar un poco más. Sí, mira, primero rescatar que para ser así bien concisos en lo que es mi área de expertise, ¿no? Mi área de expertise primeramente es en en el análisis de microscopía, esa es una. La otra en la parte de experimental es en el diseño y en la fabricación de dispositivos de este estilo o de microelectrónica, nanomateriales, principalmente del tipo 2D, metálicos y semiconductores. Entonces, bueno, toda esa es mi área, ¿no? Para dar un contexto. Donde yo aporto principalmente en este caso de microplásticos, que también es un área muy nueva para mí, o sea, he colaborado en 2 investigaciones diferentes, más bien una, y actualmente estamos en otra, ¿no? Porque salió esto de muy positivo de los dispositivos de microflujo. ¿Qué es lo que es importante para mí o que yo puedo hacer? La parte de la captura. Y está, al menos actualmente, vinculada otra vez a los microvórtices, ¿no? O pseudovórtices. Bueno, hay muchas maneras de llamarlos, ¿no? Porque como estamos en un flujo laminar, estos vórtices como tal no deberían de ocurrir porque ocurren nada más en el flujo turbulento. Pero estos microvórtices puntuales son quienes se encargan de capturar. Te permiten capturar según varias cosas mecánicas, ¿no? En este caso, mi fuerte o la parte conceptual y de diseño es justamente eso, ¿no? El diseño que te permite a ti atrapar para poder capturar. Puede ser molécula, puede ser nanopartícula, puede ser micropartícula, todo va ligado a las configuraciones geométricas, digamos, obviamente la dimensión y otras posiciones y curvaturas de los canales, etcétera, que te permiten a ti capturar o separar. Esa es la parte en la que yo más entro. Ya la parte de catálisis o la destrucción de algo, que en el caso donde nos importa mucho es en la parte de moléculas como los PFAS, que son dañinos, ¿no? Muy dañinos, cancerígenos. Pues también igual, la parte mecánica o la mecánica del flujo que me permite a mí poder mínimamente separar las moléculas como tal o censarlas incluso en la parte de Raman, que también es un área de las que dominamos en el laboratorio. Ya la parte de la destrucción, de hecho creo que a lo mejor estoy incluso utilizando términos equivocados justamente porque no es mi área, ya pasa la parte química de mis colegas, donde ellos, pues fotocatálisis principalmente es la idea, poder hacer fotocatálisis una vez separados o una vez capturadas estas moléculas, dígase cualquier sustancia tóxica, pesticida, insecticida, perdón, o algún antibiótico también, poderlo separar y destruir, pues ya pasa a la parte mucho más química. El laboratorio que mencionaba, el ESMN, pues es un laboratorio más que nada de física, un laboratorio de microelectrónica y donde incursionamos principalmente actualmente es en esta parte que sí es parte fundamental de la fabricación de la microelectrónica, pero justamente no habíamos entrado tanto, es en la simulación y el diseño CAD de los dispositivos. Y bueno, hasta ahí mi respuesta, no sé si quedó ahí algo flotando nuevamente. No, muchas gracias y bueno, felicitaciones nuevamente primero por la presentación y después por las respuestas. Gracias. Gracias a ti, Alexander. Mucho gusto. Sí, muchas gracias, profesor Alexander, por su pregunta. Vamos ahora con el profesor Luis de los Santos Valladares de la Universidad de Cambridge. Mm, Hola, bien, no sé si me ven. Sí, Lo escucho bien, Luis. Ya, bueno, en fin, ya activé mi cámara, no me veo, pero bueno, si ustedes me ven, genial. Sí, gracias, Oscar. Algunas preguntas respecto a tus láminas iniciales. Tú utilizas el fotorresistor negativo SU8, ¿no? Que es clásico, ¿no? Para lo que es la fabricación de microcanales y también, lógicamente, el PDMS, ¿no? Con respecto ahí, hay bastantes para fabricar estos microcanales, ¿no? Nanochips.
se requiere bastante ensayo y error, ¿no? En el caso de los ensayos y errores, a veces se realizan muchas veces, más de 100 veces, muchos dispositivos que son quebrados hasta que por fin llega un dispositivo que ya está operativo, ¿no? Que se requiere. Mi pregunta es acerca de esos fotorresistores, el SU8, por ejemplo, o el PRMS. Eh, Sé que tienen un tiempo de caducidad. El SU8, por ejemplo, es de 8 meses a un año, dependiendo, ¿no? Y el PRMS no recuerdo, supongo que es más o menos, supongo que el mismo tiempo de vida que tiene. Eso quiere decir, y cuesta caro, ¿no? Cada botella, cada litro, medio litro. Eso significa que se tiene que ir comprando, eso no es una técnica muy barata que digamos, ¿no? Se tiene que comprarlo regularmente. ¿Ustedes han visto la posibilidad de reusar ya estos fotorresistores una vez caducados o han hecho una experimentación o ya lo descartan una vez que sale su fecha de periodicidad? Sí, nos ha pasado que definitivamente nos damos cuenta que ya ni siquiera sirve el polímero porque su viscosidad aumenta muchísimo y ya no se puede utilizar. Sin embargo, lo utilizamos para algunas pruebas, cualquier cosa, ¿no? Sobre todo así con estudiantes pues el uso práctico mínimamente se puede seguir dando. Como reutilizar o algo así, pues me faltaría mucho en la parte química para saber si un polímero de ese estilo se puede reutilizar, porque pues una vez curado, que prácticamente no sé si será el mismo factor que lo hace más viscoso, porque al final de cuentas no está mezclado con el catalizador, o si perderá humedad, no sé qué es lo que le pasa realmente cuando pierde su tiempo de vida. Pues bueno, a lo que a nosotros nos ha pasado es que sí se ha desperdiciado mucho material. Sin embargo, y no tenemos manera, o al menos no se me ha ocurrido a mí nada para poderlo reciclar o reutilizar de alguna manera. Sin embargo, hay una cosa que también nos sirvió mucho. Es un tip a lo mejor que le puedo pasar a quien sea que esté interesado en el PDMS. Nosotros hemos comprado, perdón, el clásico Silgard de 184 y no recuerdo si algún otro, que es de los caros, ¿no? Es el que te encuentras en todos los artículos científicos. Pero afortunadamente alguna vez se nos ocurrió utilizar un polímero para hacer casting, casteo o moldeo de más artístico que nada. Y pues lo utilizamos primero, dijimos, vamos a usarlo para probar, ¿no? Para probar nuestras habilidades primero artesanales, digamos, para poder llegar a fabricar algo con él. Y pues bueno, el resultado era muy bueno y se nos ocurrió definitivamente probar por medio de FTIR si sus componentes eran muy parecidos, si eran los mismos que un PDMS. Y bueno, el match fue prácticamente es el mismo, ¿no? O era el mismo, al menos lo que alcanza a distinguir un FTIR, que para muchos casos es suficiente, y era un PDMS que venía de librería, ¿no? No sabría decirle si como tal como el Silgar, pero las curvas eran prácticamente idénticas. Y le voy a incluso a decir la compañía que lo fabrica es Reynolds, se llama, y su línea de polímeros se llama Smooth On. También lo puedo escribir en el chat, pero no sé si no tengo aquí yo para apuntar. Doctora Maggie, a lo mejor me puede ayudar porque creo que hay dos preguntas Sí, que probablemente en los softwares los quería escribir en el chat sí, y a lo mejor este polímero, ¿no? Es mucho más barato. Es un polímero que se utiliza para, por favor, Maggie, perdón, gracias. sí, sí. Em, ¿Qué le es un pongo? polímero, gracias. Es un polímero muy barato que se utiliza para hacer moldeo pues artístico. La compañía es una compañía, una industria que sí tiene también todo su vertiente de polimérica de industrial de alta calidad y entras a su página en internet, Reynolds, fue cuando nos dimos cuenta, ¿no? Que realmente no es una compañía de polímeros sencillos nada más, sino que sí tiene sus ramas muy industriales. Entonces la parte artística que tiene polímeros que son transparentes como el PDMS o semitransparentes. Bueno, ellos no lo catalogan como PDMS definitivamente, le tienen su propia nomenclatura, pero nos sirvieron mucho. Y las propiedades como el elastómero no las hemos probado mecánicamente, sin embargo, así pragmáticamente en el uso nos hemos dado cuenta que son prácticamente nuevamente, las mismas y nos sirve, ¿no? Hasta ahorita para lo que nosotros hacemos, yo no podría a lo mejor, si ya realmente voy a hacer una aplicación biológica, ahí sí ya no, seguramente no lo usaríamos, pero porque ya no puedo saber ni siquiera su biocompatibilidad, pero las partes mecánicas, la experimentación para los flujos, la generación de nanopartículas, la separación y todo eso que no tiene un gran problema, sí que se puede usar. Ahora, para otros temas como moléculas tóxicas que seguramente también pueden
ser resultado del mismo polímero, pues entonces tampoco podría estar seguro y tampoco lo podría usar, sobre todo también en la parte de moléculas como los PFAS, ¿no? Que derivan también de polímeros. Entonces, cuando son polímeros. Entonces, pues tampoco estaría seguro de usarlos, ¿no? Otras resinas como el SU8, ni siquiera es que lo usemos nosotros. Nosotros al final de cuentas usamos resinas más convencionales que se utilizan en la parte de manufactura aditiva para las técnicas de DLS y LCD, las distintas técnicas que son de fotocurado, de impresión 3D, básicamente impresión 3D, son impresoras de uso casi que doméstico. Y bueno, esas resinas hay del tipo ABS Light que le llaman, es como un estilo ABS. También hay rígidas y flexibles, hay transparentes y semitransparentes. Entonces, bueno, todas ese tipo de resinas que no le puedo decir el nombre exacto porque al final de cuentas dependen nada más de la compañía y para ese tipo de aplicaciones no tienen gran información. Lo que vale la pena es, en todo caso, si se encuentra una aplicación útil con una resina de este estilo, pues entonces sí hacerle todo su análisis químico para realmente decir, bueno, esta resina me sirve o no me sirve, ¿no? En el caso de una aplicación en específico. Bien, gracias. Ahora, otra consulta. Con respecto a la lámina que estás mostrando ahí, justamente que son con algunas nanopartículas de plata y de otros elementos, ¿has probado o se te ocurrió, o has probado, o has planeado probar con nanopartículas de óxido de hierro, los cuales son magnéticos? Y al ser magnéticos, entonces puede orientarse o pueden crearse una turbulencia mediante un campo magnético externo. Aplicando un campo magnético externo, uno podría, digamos, crear esa turbulencia deseada o aglomerar, ¿no? Para atrapar microplásticos de alguna manera, ¿no? Aglomerarlos, dependiendo, haciendo un switch on o un switch off de ese campo magnético externo, o graduando el campo magnético externo, o moviendo, direccionando el campo magnético externo. No sé si tienes alguna información al respecto o algún plan al respecto de eso. Sí, qué bueno que lo pregunta porque no lo mencioné. Tenemos algunos diseños para aplicaciones con nanopartículas metálicas, de óxido de hierro principalmente, bueno, justamente. Está pues en pañales, ¿no? Para decirlo de alguna manera, es un proyecto que justamente queremos empezar. Ya tenemos ahí las nanopartículas. Eh, para explicar un poco de lo primero que va este experimento, este proyecto, es por medio de campos variables, poder modificar la viscosidad de la sustancia reológica, ¿no? Todavía no probamos, estamos apenas en etapas muy primarias de concentración de nanopartículas, tamaño de nanopartículas, todo eso nos falta. Claro, para tomarlas en cuenta realmente como que nos puedan ayudar dentro de la captura o de la separación de alguna sustancia, pues primero tendríamos que ver justamente la compatibilidad, que no interfieran en el tipo de análisis final para identificar alguna molécula o alguna partícula, pero sí que se pueden usar y creo que incluso, no estoy muy seguro, ya he visto yo aplicaciones para captura de petróleo, me parece, con estas sustancias en polvo magnéticas que se arrojan al mar y tienen, claro, y es la parte donde yo definitivamente nuevamente menciono, no soy experto, pero hay que funcionalizar la partícula, ¿no? Hay que lograr que la nanopartícula o la partícula sea capaz o sea afín a la sustancia que quieres atrapar, ¿no? Con alguna molécula, con algún sustancia que la vuelva hidrofóbica o hidrofílica y tú puedas hacer eso y ya con campos magnéticos atraparla. Sí, es algo bien interesante, sí me gusta mucho, para la parte bio también me gusta mucho y temas del estilo, no hemos manejado más partículas, creo que níquel y óxido de níquel estamos manejando más para la parte de sensores de luz y de sensores de gas. Eh, tenemos estamos limitados también un poco en cuanto a los tipos de materiales que podemos utilizar por la naturaleza de nuestro laboratorio. Lo que tenemos a la mano generalmente para nuestro laboratorio es oro, plata, cobre, aluminio, níquel, y no recuerdo si estaño también ya tenemos ahorita capacidad para fabricar. Y bueno, otras aplicaciones que no tengan que ser magnéticas sí también las hemos considerado para un switch on o un switch off, por ejemplo, las nanopartículas de oro son útiles por medio de luz, ya no sería campos electromagnéticos, sino luz infrarroja, dependiendo del tamaño. Lo clásico de las nanopartículas de oro que probablemente ya conozcan es que dependiendo de su forma o tamaño, tienen mayor interacción o menor interacción, como todas las nanopartículas al final de cuentas. En este caso, con ondas electromagnéticas del orden del infrarrojo o del rojo. Esto te permite pues calentarlas puntualmente, que es una de las cosas, la primera causa por la que me interesé con dispositivos log bio,
que es para contra cáncer, ¿no? Si tú tienes nanopartículas que puedes llevar a una célula cancerígena de manera puntual y calentarla con luz infrarroja, pues puedes deshacerte de la célula, perdón. Y claro, esto ya está estudiado, no sé qué tanto, no es mi área, por eso no realmente no entré, simplemente por ello me interesé. Y en la parte mecánica o de MEMS, que es la parte que yo trabajo o que más trabajo, digamos, como investigador, pues sirve para hacer switch on o switch on o switch off, ¿no? Tienes un polímero que está embebido de nanopartículas de oro, X dimensión, X forma, y con luz infrarroja puedes hacer que cambie su posición, ¿no? Mecánicamente puedes hacer que cambie su posición, se calienta, se cambia de posición, se enfría y se queda en una posición estable. Entonces, son una de las aplicaciones, por mencionarlas, de las que van que atañen a su pregunta. Bien, muchas gracias, Oscar. Felicitaciones nuevamente por su palestra, muy interesante. Muchas gracias. Gracias a usted, Luis. Muchas gracias. No sé si tenemos preguntas de las redes, Jimena, Gabriel, que nos pueden apoyar por ahí. Ay, no sé si me habrá escuchado Jimena. Bueno, si no, mientras pregunta Jimena, yo también tengo, bueno, tengo un montón de preguntas y ideas, Eh, pero pues ya te las pregunto. Ah, bueno, adelante, Jimena. ¿Cómo estás, profe? Qué pena que no me quería funcionar, pero ya. Ah, No, profesora Margarita, en este momento pues nosotros no tenemos preguntas revisando acá desde el público de la Universidad Nacional de Colombia, en mi caso tampoco. Realmente muy interesante la charla, muchísimas gracias por esta oportunidad. Gracias a ustedes. gracias. Gracias, Jimena. Bueno, yo tengo, bueno, ya tengo un montón de preguntas que y ideas que surgieron que ya platicaremos. Bueno, el doctor Oscar y yo ya tenemos como año y medio colaborando, sobre todo por esto de lo del tema de CERS, que estamos también trabajando en el grupo. Pero bueno, por ejemplo, así un par de cuestiones que se me ocurren, bueno, que vi muy interesantes que en el caso de la formación de poros, cuando haces el desplazamiento galvánico con oro, que te quedan los poros en el cobre, yo creo que eso va a resultar muy útil para la absorción de analitos también, ¿no? O sea, te va a mejorar la absorción de analitos para hacerse. No sé si has pensado en eso, no sé si estos ya hicieron también la microscopía, como de qué tamaño son, así, y no sé si has visto si en ese caso el cobre que te queda ahí si sigue siendo cobre metálico o está oxidado, porque también las nanoestructuras de cobre pues también te ayudan para hacer, también son activas. Sí, ahí también nuevamente, afortunadamente, después del experimento y de ver que se puede controlar de alguna manera la generación de nanoporos, surgió también la idea de hacer los mismos experimentos con níquel y con óxido de níquel, porque tiene ciertas aplicaciones en sensores de flujo para gases y para líquidos, X, ¿no? X flujos. Y una de las características principales que casi que aplica yo creo que para cualquier sensor del estilo, es el área superficial. Entonces, al tener este tipo de Ujú. nanoestructuras o nanoporos, ya sea el cobre o ya sea cualquier otro material, para nuestro caso el óxido de níquel, pues el incremento del área superficial te ayuda generalmente siempre a tener una mayor zona activa de captura mínimo, ¿no? Ya si puedes detectarlo, sensarlo, quién sabe, ¿no? Pero mínimo para esa parte. En la parte del análisis, por ejemplo, en Raman, a nosotros sí, yo sé que dependiendo de la partícula, en el caso, por ejemplo, del cobre, no hemos probado porque desgraciadamente nos falta, como sabes, pues contigo fue que hicimos, o que se pudieron hacer pruebas con diferentes longitudes de onda. Nosotros no tenemos acceso en nuestro laboratorio a más que una longitud de onda de Raman, entonces no hemos Ujú. podido probar realmente mucho. Creo que desgraciadamente justo con el cobre para nosotros es su principal, eh, como se dice, reacción en CERS es absorción, ¿no? Al final de cuentas nos resta sensibilidad en vez de incrementarla. Y bueno, por esa razón seguimos con oro y con plata. También otra cosa con el cobre que no pensamos mucho en él a veces es porque pues no es tan estable, ¿no? Como el oro.
Ujú, Y algo en lo que estamos trabajando, derivado de lo mismo, es en tener nanopartículas bimetálicas del estilo core shell, donde podamos tener una nanopartícula con un centro, ya sea de cobre o ya sea de plata, forrado por el core de oro. Y claro, esto de todas formas va, bueno, va, digamos, a hacer un poco más inerte la nanopartícula o a hacerla inerte, pero pues también cambia su diámetro, cambia su estructura de muchas maneras y no necesariamente tener una nanopartícula de cobre con oro va a funcionar igual, ¿no? Como funcionara la pura partícula de cobre. Entonces, bueno, estamos en etapas muy experimentales, todo lo que mencionas sí es bien interesante, y a veces quisiéramos hacerlo todo, pero bueno, todavía no podemos terminar con un experimento, y no hemos podido por eso pasar a otros. bueno, pero mira, no necesariamente el cobre te disminuye la actividad en ser, bueno, sí, la eficiencia. Nosotros hemos comparado dendritas, nanodendritas de pura plata y de plata cobre, y nos ha sucedido que mejora pues, o sea, se hace más sensible con el cobre. Y luego, pues, el otro metal, ya sea la plata o el oro, pues, sí, como tú mencionas, no le aumenta la estabilidad química. Sí, Entonces, pues una opción. Y nanopartículas corcheles que mencionas de cobre con oro, ya las hace acá Edith. No, pero Edith no, mira. pues ya. Entonces ahora que vengas te puedes llevar una muestra. Sí, estaría muy bien. Fíjate, y mencionarles a todos, ahora que lo dices, hay algo que me gusta hacer mucho a mí, y que nos gusta mucho a quienes trabajamos en la industria microelectrónica, que es trabajar con métodos físicos de fabricación. Eh, es bastante indeseable en la industria microelectrónica utilizar los métodos húmedos o los métodos químicos por Ujú, aquello de los contaminantes. La industria microelectrónica es de las más pulcras, las más limpias, incluso más limpia, más, por decirlo de alguna manera, ¿no? Que la médica y que la alimentaria, o alimenticia, porque pues se requiere un gran control de las propiedades físicas, electrónicas de los dispositivos, y la contaminación hace un desastre, ¿no? Con todo. Entonces, lo que nos impulsa a veces, a llevar un experimento o no a nosotros, es que podamos pasar de la forma clásica química de hacer algo, que me imagino, como dices, como Edith, que seguramente, para ella es hasta, no lo quiero decir así que parezca grosero, no, pero que a lo mejor es para ella más fácil poder controlar muchas formas y muchos tamaños. Por los métodos físicos, pues generalmente no se estudia, o bueno, clásicamente en la industria microelectrónica, porque capaz que me equivoco, no se estudia como tal. Entonces, tratamos de, por ejemplo, en el caso de las core shell, buscar metodologías físicas que te permitan obtener el core shell. Sé que por métodos químicos, digamos que tienes la facilidad de escoger un core o otro core o un shell u otro shell, perdón, pues por métodos químicos, funcionalizaciones, etcétera, que desconozco bastante, pero por métodos físicos como la deposición de películas delgadas por evaporación térmica en alto vacío, o el sputtering, o la escritura directa por medio de haz de iones, etcétera, etcétera, no se hace tanto. Entonces es lo que he buscado. Se ha obtenido algunos otros resultados. Tenemos, por ejemplo, buenos resultados actualmente en cuanto a nanopartículas bimetálicas de oro plata, donde tenemos la hipótesis de que el oro queda recubriendo la plata, me parece, pero es una hipótesis porque las técnicas que tenemos a la mano actualmente, nos hace falta probar más, es un estudio de maestría de una alumna, pues por lo menos, al menos en la técnica de EDS, que es muy cualitativa, no te permite saber ni lo que preguntaste, por ejemplo, del cobre, no te permite saber estequiometría, sabes que a lo mejor hay oxígeno, que hay cobre, bueno, lo has de conocer bien, pero no sabes en qué proporción exactamente, ¿no? Es muy, muy variable. Igualmente para las nanopartículas de Corchel, no sabes quién está afuera, quién está adentro, lo puedes intuir un poco, digamos, entre comillas, intuir, para no utilizar mal una palabra, eh, pero no lo puedes saber por contraste, ves el contenido químico. Lo que hemos logrado hacer, sin embargo, ahorita no tenemos a la mano FIP, nuevamente, teníamos, pero está ahorita fuera de servicio, se puede lograr cortar una partícula bimetálica, por medio de las de iones, y entonces sí, ya puedes ver definitivamente el contraste interno y el externo y saber qué material está afuera y qué material está dentro. Pero en el caso de enlaces y estructura, estequiometría, no podríamos saber qué pasa con el cobre. No sé, de hecho, es una parte muy importante de los dispositivos que les mostré del PES. Actualmente no sé exactamente si las partículas que vemos, en qué proporción son puras o puramente oro o puramente plata, qué es cobre, qué no, qué está oxidado, qué no está oxidado. No lo sabemos. Hace falta
ese análisis, ¿no? Un análisis más analítico, pues un análisis, ¿no? Para poder saber. Les hacemos XP, Ajá, sí, no tenemos, te las pero trae. cuando vaya, Sí, pero cuando acá vaya sí, pero acá sí, me lo voy a pero acá llevar, me sí. voy a llevar unas muestras, un bonche. Sí. Y bueno, tengo un montón, pero bueno, nada más voy a decir otra porque si no nos vamos a extender muchísimo. Lo que mencionabas de para la aplicación del cultivo dinámico de células, eh, no sé si sea posible con esta estrategia, bueno, utilizando estos dispositivos, acelerar, por ejemplo, el crecimiento, porque a veces hay cultivos, hay líneas celulares que se tardan mucho en crecer, o sea, días o semanas. Y por ejemplo, esto, pues en el laboratorio para investigaciones, pues bueno, es negativo porque pues te tardas más, ¿no? Pero por ejemplo, ya en el campo médico, donde hacen cultivos, bueno, cuando hay un paciente en etapas críticas y que, bueno, ya sea por infecciones que ya trae o por infecciones que pesca ahí en el hospital, pues si trae alguna infección fuerte y pues tienen que hacer los cultivos para saber qué infección trae y para poderle dar el antibiótico adecuado. Digo, empiezan con un espectro de antibióticos, pero pues, luego dañan los riñones y demás, y a lo mejor ni siquiera era el antibiótico adecuado. Entonces yo me preguntaba si esta técnica se podría utilizar para acelerar para acelerar la velocidad de sí, o sea, del crecimiento de los cultivos y poder tener suficiente, pues sí, masa crítica del cultivo de las células para identificarlas e incluso ya teniéndolas en este dispositivo, pues también que sea más fácil identificarlas porque las tienes de una manera como concentradas. Sí, pues es un área que me encantaría colaborar con quien sea, si podemos colaborar, qué bueno, Mm, porque pues no es nuestra área, ¿no? Definitivamente ujú, yo todo lo que me preguntas lo pienso, incluso a la inversa, siempre lo he pensado, ¿no? De qué tanto le afecta el flujo y que pueda perjudicar de ujú. manera negativa, pero ahora que lo mencionas, probablemente no tiene por qué ser así, puede afectar de manera positiva, pero es un área en la que definitivamente no te podría decir sí o no. Puedo conceptualizar, puedo sacar hipótesis y puedo hacer un montón de diseños en mi mente, pero ahí sí tendría que haber alguien experto que me pueda, como al mismo tiempo, ¿no? A la par del diseño, que también es algo bien importante en la industria de todo tipo de fabricación de cosas, ¿no? La ingeniería concurrente, donde tú puedas estar de la par del diseñador y de ingenieros o quien sea experto en otras áreas, ¿no? Para que al mismo tiempo se haga un diseño, porque la parte fácil, digamos, ahora yo sería hacer un diseño CAD, ¿no? Hacer un diseño tridimensional de lo que sea, pero no voy a poder conceptualizar hasta donde tú me preguntas. Pero sí, en resumen, lo interesante sería poder colaborar con alguien que sea experto para hacer pruebas. No tengo ni idea de cómo hace poco estuve investigando las partes que me puedan hacer falta, por ejemplo, para mi bomba, para poderla tener dentro de una cabina de cultivo que incluso desconozco, no las he visto, pero no sé cómo, no sabría cómo conectar todo el sistema de microflujo y poder mantener un cultivo que hasta donde sea a veces son de días, no sé cuánto tiempo puede hacer y temperaturas y todo. Entonces, esa parte todavía incluso la tengo muy poco dominada y me gustaría mucho poder incursionar en ello. No, pues voy a buscar papers porque, para ver si existe, porque yo me imagino que dependiendo, o sea, sí, lo que dices, a lo mejor es más lo que le va a afectar a lo que le va a ayudar, pero quizás dependiendo del diseño puede favorecer que sí le ayude, ¿no? Sí, claro, sí, sí. Pero pues Eh, buscar a ver si hay investigación en eso ya hecho. claro, así es. El primer Bueno, paso. sí, bueno, tengo más preguntas, pero luego platicamos porque ya nos alargamos un montón. No sé si alguien más tenga alguna pregunta, algún comentario. Si nadie más tiene ningún comentario o pregunta, pues, Oscar, no sé si podrías quitar la presentación, dejarte de compartir Ajá. y, y les pido a los presentes si pudieran abrir sus cámaras, por favor, para despedir a nuestro invitado y agradecer. Gracias, Oscar. Chao. A usted, Luis, mucho gusto. Gracias, chao. Muchas Adiós, chao, gracias, que estén Alexander. muy bien. Muchas gracias. Muchas, bueno, pues muchas gracias.